En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Los judíos y los griegos representan dos conceptos fundamentales de cómo Dios debe actuar. Y por supuesto en ambos casos se trata de no confiar en Dios, ni en la revelación de Dios. O sea que su error fundamental es falta de fe. Los judíos quieren señales, los griegos quieren sabiduría. Ninguno de los dos confían en Dios. Uno confía en lo que puede ver y palpar, otros confían en lo que pueden razonar en su mente. Y ninguno de los dos creen en el Señor, ni en su revelación. Los judíos piden señales. Los judíos estaban seguros que Dios iba a actuar de la misma manera que actuó en el Éxodo, cuando eran ellos esclavos en la tierra de Egipto, y los sacó con mano fuerte por medio de las diferentes señales, plagas, obras portentosas que hizo, para lograr la redención de su pueblo de aquella esclavitud. Y estaban seguros que al venir el Cristo, que él iba a actuar de la misma manera. Por esto en muchas ocasiones exigieron señales de Jesucristo. Y él les presentó suficientes señales para que el judío sincero creyera, pero no señales como ellos buscaban. Ellos deseaban señales basadas en potestad militar y victoria política. Las señales que Cristo hizo, aunque adecuadas y suficientes para producir fe en él, no llegaron a satisfacer a los judíos porque su enseñanza no estaba de acuerdo con el concepto político y militar material de la redención que ellos tenían. Por esta razón, ellos encontraron pretexto para no creer en el Hijo de Dios, a pesar de las señales, muchas señales que él hizo, señales de toda clase, como cualquier estudiante del Nuevo Testamento bien lo sabe. Para ellos, además, el mensaje del Cristo crucificado era tropezadero, dice en el versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. En primer lugar, y hay dos aspectos de esto de ser tropiezo para los judíos, el Cristo crucificado. En primer lugar, la muerte del Cristo, que es el ungido, el Mesías, el Rey y Redentor, el libertador del pueblo de Israel. La muerte del Cristo no cabía en el concepto que ellos tenían de la liberación política y militar que pensaban ganar al venir el Hijo de David, que habían esperado por tantos años. Aún los apóstoles de Cristo sufrieron de este mal, de este concepto errado. Aún después de la muerte y resurrección de Cristo, todavía en Hechos capítulo 1, ellos desean saber que si el Señor ahora va a restaurar el reino, la potestad, a la nación de Israel. En segundo lugar, un hombre crucificado era para ellos, según la ley, un hombre bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21:23 lo había declarado, en Gálatas 3:13 lo cita el apóstol Pablo y aclara que Cristo se hizo maldición, pero ciertamente por nosotros. O sea que la maldición es nuestra, por nuestros pecados. Y esto es lo que no entendieron ellos. Así que estos dos aspectos, dos razones, porque el Cristo crucificado era tropezadero para los judíos, que no actuaron por fe en Dios. Y para los griegos, pues ellos buscan sabiduría. Ellos querían un mensaje o filosofía que sería razonable según su propio entendimiento humano. Y así daban preferencia a sistemas lógicos difíciles de discernir por el hombre sencillo y común. Cristo trajo un mensaje que el hombre común, la gente, el pueblo, escuchaba con alegría y entendía.
Los griegos buscaban sabiduría, deseaban pruebas lógicas. Para ellos, el mensaje del Cristo crucificado era locura. Desde el punto de vista del razonamiento humano, es fácil ver que un redentor muerto no es lógico, es pura locura. De todos los sistemas imaginables para lograr la redención, la libertad del ser humano, y para acercarse a Dios, la muerte del Redentor no es uno que ocurriría jamás al filósofo. Y esto es lo que él declara en el capítulo 2, versículos 6 al 9. Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Estas son las que Dios ha preparado para los que le aman. Para ellos, este mensaje del Cristo crucificado era locura. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a Cristo crucificado, en contraste con lo que el hombre natural, judío y griego, desea ver o escuchar. En vez de señales que satisfacen la mentalidad materialista del judío, predicamos a Cristo crucificado. En vez de sabiduría que satisface la mentalidad filosófica del griego, predicamos a Cristo crucificado. Nuestra actividad principal, ahora y continua, es la predicación de la cruz, dice el apóstol Pablo. Tiempo presente, seguimos predicando a Cristo crucificado. Si deseamos cumplir la misión que Cristo nos ha dado a nosotros, mis estimados hermanos, y si deseamos satisfacer la verdadera necesidad, tal vez no el deseo, pero la necesidad verdadera, la necesidad urgente de la raza humana, tendremos que ocuparnos principalmente en la predicación del mensaje de la cruz, no en otras actividades por muy buenas que sean. Habrá métodos nuevos y metodología nueva y filosofía nueva y diferentes conceptos e ideas atractivas para la gente, pero no olvidemos, podemos aprovechar todo lo que venga, pero no olvidemos que la base fundamental para la salvación del hombre, para el crecimiento de la iglesia, para el ánimo del cristiano, para la redención del pecador, es la predicación de la cruz. Predicamos, anunciamos, proclamamos, somos heraldos del Rey, anunciemos su mensaje, proclamemos su mensaje, y su mensaje es el Evangelio. Como hemos notado, la palabra Cristo significa literalmente ungido, y se refiere al Rey que era ungido. Especialmente en el tiempo del Antiguo Testamento encontramos esta práctica de ungir al Rey. Samuel ungió al rey Saúl. Pero este rey es crucificado. Pero en este caso, por el milagro del amor de Dios y el poder de Dios, la muerte del rey no es una noticia triste, porque no se trata de un rey derrotado en la batalla, sino que se trata de la victoria que el rey manda que proclamemos, la victoria por medio de la muerte, porque su reino y nuestra liberación de la potestad del enemigo, la potestad de las tinieblas, dependen totalmente de su muerte. Esta es la declaración del apóstol Pablo en Colosenses 1, 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad del reino de las tinieblas y trasladado a la potestad o al reino de su amado Hijo. ¿Cómo? En quien tenemos redención, libertad de la potestad de las tinieblas por su sangre. ¿Y qué es esa redención? El perdón de pecados. Es victoria por medio de la muerte del rey. Su victoria sobre su primer enemigo es por medio de la cruz. Hebreos capítulo 2 y el versículo 14 declara que por medio de la muerte quitó la potestad de aquel que la tenía, la potestad de la muerte que tenía Satanás. También es interesante que la palabra crucificado, predicamos Cristo crucificado,
Esta palabra griega es del tiempo perfecto y significa algo efectuado, realizado en el pasado, pero que los resultados de esto siguen en el presente. Nuestro Rey fue crucificado y los maravillosos resultados de aquel sacrificio permanecen y son parte de nuestra proclamación o predicación hasta el momento, hasta el día de hoy. Crucificado una vez, para siempre, para nuestro beneficio, para nuestra redención, para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Cristo crucificado es literalmente el tema que encontramos una y otra vez en la predicación de los apóstoles en el libro de los Hechos. Si vamos a imitar la predicación de los apóstoles, vamos a predicar el tema del Cristo crucificado, no solamente mencionarlo, sino predicar acerca de su muerte por nosotros y su gloriosa resurrección. Es también el tema que encontramos con mucha frecuencia en las epístolas a las iglesias. Una y otra vez encontramos mención del derramamiento de la sangre de Cristo en 1 Corintios, en Efesios, en Colosenses, en Gálatas. Es uno de los temas principales en el último mensaje inspirado a la iglesia también, en el libro de Apocalipsis, aunque trata de diferentes símbolos y todo, pero el Cordero inmolado es tema principal en el Apocalipsis. Este mensaje es el que nos convence de nuestros pecados y del amor de Dios. Es el mensaje que nos atrae. Yo, si fuere levantado, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12:32. Es por fe en el Cristo crucificado que recibimos la salvación por gracia. Efesios 2:8 y 9. Es por entrar en la muerte del Cristo crucificado en el bautismo que nuestros pecados son perdonados. Romanos 6:3 al 4. Es por identificarnos en nuestra propia vida con el Cristo crucificado, siendo crucificados juntamente con Él, que agradamos a Dios. Gálatas 2 y el versículo 20. Prediquemos, vivamos el Cristo crucificado. Hemos hablado de que los gentiles desean sabiduría. Los judíos desean señales. Lo que queremos hacer ahora es hacer cierta aplicación de la actitud de los judíos y griegos a la actitud de gente en nuestro tiempo. Y como usted verá en una lista que hemos incluido, y usted puede hacer su propia lista y agregar a esta, y es importante que lo hagamos para que veamos cómo se aplica esto a nosotros. Cómo estas mismas actitudes se manifiestan en la actualidad. La gente sigue buscando algo impresionante, conforme al criterio de su propia sabiduría, que en realidad es locura. La gente en el tiempo del apóstol Pablo, judíos y griegos, buscaban algo impresionante. Ellos habían decidido, ellos habían establecido cierto criterio para que algo les impresionara, les llamara la atención, los reconocieran como de Dios. La gente sigue buscando estas cosas impresionantes según criterio que ellos mismos han establecido, no rindiéndose humildemente con fe en Dios. La gente de nuestro tiempo da mucha importancia a la capacidad humana. Y esto es exactamente lo que Dios rechaza en el Evangelio. Da mucha importancia a la elocuencia. Aquel orador que nos puede dejar pues boquiabierto con su manera de expresarse y dejarnos tan emocionados con sus palabras, su palabrería, con el énfasis que da en ciertas palabras y ciertos puntos y cómo grita y cómo habla suave. Pero el apóstol Pablo aclara que no es ese el poder de Dios. Es un mensaje sencillo que llega a la mente y al corazón del hombre con su propio poder. La gente de nuestro tiempo da importancia y busca el conocimiento superior. Hombres inteligentes con títulos de doctores en filosofía y religión
títulos ostentosos les impresionan. Impresiona a la gente un título. Solamente decir el hermano tal no les impresiona como decir el doctor fulano de tal nos estará dictando una conferencia impresionante de conocimiento superior que él ha logrado mediante estudios superiores y viajes por diferentes lugares. Imagínense. La gente se impresiona por métodos atractivos, no por la sencillez del Evangelio, por la exaltación personal de una persona. A veces la persona misma, a veces el grupo que le exalta y le da énfasis que este hermano, este predicador, esta persona es tan bueno. Y las señales impresionantes, erradas, engañosas que siempre hacen en diferentes religiones, que la gente va corriendo tras estas cosas. Se impresionan con los edificios lujosos que nada tienen para Dios, ni para nosotros en realidad. Y por la personalidad dinámica muchas veces de un mensajero, la gente es atraída. No es un error ser elocuente, no es un error tener conocimiento, ni siquiera tener un título. Los métodos pueden ser buenos. Debemos dar honor a aquellos que lo merecen. Si pudiéramos hacer señales, Cristo las hizo. El edificio en realidad no es ni malo ni bueno. Y si una persona tiene una personalidad dinámica, que Dios lo use, gracias a Dios. Pero si somos atraídos por estas cosas y no por el Cristo crucificado, me pregunto en base a la Biblia, en base a lo que estamos estudiando en 1 Corintios. Y si nosotros damos énfasis a estas cosas para atraer a la gente, me pregunto, ¿de veras serán llamados por Dios? ¿De veras habrán llegado a tener fe en Cristo? Más para los llamados. 1 Corintios 1:24. Más para los llamados, así judíos como griegos. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Los llamados son los que aceptan el llamado de Dios por el Evangelio. Segunda Tesalonicenses 2:13 al 14 dice que Dios nos llama por medio del Evangelio. Y recuerden, por favor, cuando la Biblia habla del Evangelio, no está diciendo que fuimos llamados sencillamente por la palabra de Dios. Fuimos llamados por el Cristo crucificado y resucitado. El mensaje verdadero del Evangelio. Son los que creyeron y obedecieron el mensaje de la cruz. Estos son los llamados. Son los cristianos en Corinto y en todo lugar. Los llamados a ser santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 1 Corintios 1. Y el versículo 2. No todos los judíos piden señales, gracias a Dios. Y no todos los griegos buscan sabiduría. Hay llamados así de judíos como griegos que encuentran en el Cristo crucificado tanto el poder como también la sabiduría que satisfacen y salvan al ser humano. El verdadero poder de Dios manifestado en el Cristo crucificado excede infinitamente el poder militar y político con que soñaban los judíos materialistas, solamente que pudieran ver ese poder y comprender ese poder con una mente espiritual, con una mente de fe, en vez de la mente sabia en este mundo, la mente materialista natural del hombre. La verdadera sabiduría de Dios revelada en el Cristo crucificado excede infinitamente la sabiduría filosófica que tanto amaban los griegos. Pero ¿no les parece sabio que Dios nos conceda una mente espiritual, sabiduría espiritual,
entendimiento espiritual para poder apreciar el poder y la sabiduría que Él manifiesta en su Hijo y en la muerte de ese Hijo. Cristo es poder de Dios. ¿Por qué? Porque Él quitó el imperio de la muerte de Satanás por medio de su propia muerte. Porque Él nos libra de la potestad de las tinieblas y del dominio del pecado. Poder. Hablemos de poder. Del poder de convertir a un hombre. Del poder de librar a un hombre alcohólico, drogadicto. Uno que maltrata a su familia. Uno que es ladrón. Uno que es consumido por la ira. Uno que es deshonesto en todo sentido. Librarle de esa potestad. Librarle de la condenación que merece y darle una vida nueva en Cristo. Eso es poder. Vencer a Satanás mismo. Eso es poder. Cristo es poder de Dios. Cristo es sabiduría de Dios, porque Él revela a Dios de una manera que lo podemos comprender, tanto su persona como su voluntad. Lo vemos. Vemos a Dios en Cristo Jesús. Esto es verdadera sabiduría. El poder conocer a Dios, ver a Dios. Su persona, sus obras, su justicia, su misericordia, su conocimiento, su verdad, su amor. Cristo es sabiduría de Dios porque Él nos revela el camino para llegar a Dios y tener comunión con Él. No solamente nos revela lo que es Dios y cómo es Dios y lo que ha hecho Dios, sino que Él nos enseña el camino para llegar a Dios. Esto es verdadera sabiduría. El poder tener comunión con Dios, el tener acceso a Dios. Cristo es sabiduría de Dios porque Él nos revela cómo vivir ahora y para siempre. Cómo vivir. Cómo no destruirse. Cómo actuar. Cómo responder ahora y cómo vivir para siempre. Oh, esto es verdadera sabiduría. Por esto Cristo es sabiduría de Dios. El versículo 25 declara, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. La superioridad de la locura de Dios. Lo que ellos consideran insensatez, Cristo crucificado, es superior a la más sublime sabiduría lograda por el hombre natural. Lo que ellos consideran debilidad, el Cristo crucificado, es superior a la fuerza más grande desarrollada por el hombre natural. La verdadera sabiduría se encuentra en el plan divino revelado en el Evangelio, no en el misticismo, ni los secretos antiguos, ni los argumentos lógicos del filósofo. El verdadero poder se encuentra en el Evangelio de Cristo, no en las señales materiales que fascinan al hombre. Que Dios nos ayude a ver la superioridad de la locura de Dios, el Cristo crucificado. Espero que estudie, repase, comprenda aún más de lo que se le ha declarado en este cassette. Que usted comprenda más y más de este hermoso y tan importantísimo mensaje del Cristo crucificado que nos presenta la palabra de la cruz en los versículos 18 al 25 de 1 Corintios capítulo 1, y luego que conteste el examen número 3 sobre 1 Corintios 1, 18 al 25. Si ya contestó las preguntas sobre esa sección, podemos seguir hablando acerca de los recipientes de este mensaje, de esta palabra de la cruz. En los versículos 26 al 31, donde se identifican a estas personas, nosotros, los cristianos, como lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En esta porción nos sigue enseñando sobre el tema de la superioridad de la locura de Dios. Pero ahora, en vez de enfocar el mensaje, está dando énfasis a aquellos que recibieron este mensaje. Los mismos cristianos en Corinto, juzgados por el criterio del hombre natural, eran lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado de este mundo. La iglesia en Corinto, como en la mayoría de los lugares, estaba compuesta principalmente de la gente común. De modo que él está atacando la tendencia que ellos ahora estaban manifestando de jactarse. ¿De qué se están jactando? Si ellos hubieran juzgado por el mismo criterio carnal, con el cual juzgaban ahora a Pablo y el sencillo evangelio que él predicaba, se habrían dado cuenta de su propia falta de importancia y de la locura de juzgar así. Esto no significa, por supuesto, que un hombre inteligente nunca va a aceptar el mensaje de la cruz, porque hay hombres inteligentes que aceptan el mensaje de la cruz. Pero lo que significa es que los creyentes no son personas que dan demasiado énfasis a la sabiduría humana, porque la sabiduría humana, es la que les impide creer la base de su salvación. No significa que un hombre poderoso no puede humillarse a los pies del Cristo crucificado, porque sucede. Significa que la mayoría de las personas que tienen poder económico o político no se humilla de esta manera. Pero sucede. Pero la propia importancia y potestad que tienen les impide humillarse para creer. No significa tampoco que un hombre de la clase alta en cuanto a la sociedad no puede llegar a ser uno con pobres y esclavos en el reino de Dios. Pero sí significa que muy pocos lo harán, porque el orgullo natural no se lo permite. Esta realidad en cuanto a la condición natural de la mayoría de los miembros de la iglesia en Corinto y en todo lugar, les debería haber hecho reconocer el error que cometían al exaltar a cierto hombre. No vienen de la exaltación, sino de la humildad. No nos debe sorprender, hermanos, cuando la mayoría de las personas que se convierten no son de los ricos, ni los hombres que tienen poder político, ni de los líderes literarios e intelectuales de una nación. Esto no debe ser pretexto para no hacer todo esfuerzo por anunciar las buenas nuevas a todos los sectores socioeconómicos de un país. Ni debe ser causa de que menospreciemos de alguna manera a un hermano, a una persona, por ser rico, por tener poder político, por ser intelectual. Debemos tratar de que él comprenda el Evangelio de Cristo, y si se convierte, debemos dar más gracias a Dios, porque sabemos que Dios ha tenido que obrar poderosamente para lograr esta humildad en esa persona. Pero al mismo tiempo, no debemos suponer que estamos fallando de alguna manera en la obra de Dios cuando la mayoría de los sabios y fuertes de este mundo no aceptan el mensaje, que es un mensaje sencillo del Cristo crucificado. No estoy en contra a los esfuerzos que se hacen por lograr la gente intelectual, la gente rica, la gente de sociedad alta, la gente militar, la gente política. Magnífico. Pero recordemos que la mayoría del pueblo de Dios siempre será gente sencilla. Dios decidió salvar al hombre de esta manera, por una razón, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios siempre ha obrado así para que el hombre aprenda a confiar en Él, porque la fe
en Dios. La confianza y dependencia total es algo que el hombre necesita, le urge, aunque el hombre naturalmente no desea depender de otro. Desea ser independiente, pero necesita confiar en Dios. De preferencia, nosotros quisiéramos no depender de ninguno. Quisiéramos estar totalmente independientes, no tener necesidad de nadie. Deseamos dirigir nuestros propios pasos y andar conforme a nuestras propias fuerzas. Pero Dios sabe que el hombre falla y se destruye a sí mismo cuando anda por vista en vez de andar por fe. No es que Dios necesite que confiemos en Él, sino que Él sabe que nosotros necesitamos confiar en Él. También sabe que no lo haremos si creemos que hemos encontrado otra manera de vivir y superar los problemas de la vida. ¿Evidencia? ¿Evidencia de esto? Muchas personas, las personas que creen que han encontrado una manera satisfactoria de vivir y han superado los problemas de la vida, a esta gente no les llama la atención la religión de Cristo. Esa no es la gente que llega a escuchar el Evangelio, porque creen que están bien. Por esta razón, Dios exige como requisito primordial para acercarnos a su presencia que tengamos fe en Él. Hebreos 11:6. Y para ayudarnos, diseñó el sistema perfecto. Sí, el sistema perfecto para nuestra salvación. El mensaje perfecto para hombres sinceros que reciben el llamado de Dios en la predicación del Cristo crucificado. De esta manera, hace imposible que el hombre se jacte en su presencia.